Cuando lees, aprendes un 10%. Si además escuchas sobre ese tema, un 20%. Y si también lo ves, como en un PowerPoint, una presentación, un 30%. Pero Laura, estás hablando, del famoso cono de Edgar Dale. Famosísimo cono de Dale, o Dale, si lo decimos bien o mal. Vale, pero ¿tú sabes realmente quién inventó esas cifras? Dale. Pues no, fue una petrolera. ¿Qué? Pues hoy vamos a hablar de ese y de otros mitos. Mitos que se han colado durante años y años en nuestras formaciones, como por ejemplo el cono o pirámide de Edgar Dale y los estilos de aprendizaje. Visual, auditivo, kinestésico, suena muy bien, ¿verdad? Pero no mejora el aprendizaje. Así que quédate porque estos dos EduHacks merecen ser revisados con ciencia en mano. Antes de clase todo puede pasar. Hola profes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis pasando un día fantástico, que estéis disfrutando, creciendo y llevando vuestro alumnado al siguiente nivel. Hoy vamos a inaugurar una nueva serie de episodios llamada Desmontando EduHacks. Y en este primer episodio vamos a derribar dos de los mitos más repetidos en educación: la pirámide o cono del aprendizaje de Edgar Dale y los estilos de aprendizaje. En resumen, ambos comparten el mismo error de base: creer que aprendemos mejor según cómo entra la información, es decir, si la leemos, la escuchamos o la vemos. Pero la ciencia lleva años diciéndonos que lo que importa no es cómo recibimos esa información, sino qué hacemos después con ella. Exacto. En este episodio te contaremos lo que sí funciona y, por tanto, lo que puedes hacer en tu aula para optimizar el aprendizaje de tu alumnado. Pero antes te explicaremos por qué el cono de Dale y los estilos de aprendizaje no tienen evidencia científica, aunque antes déjame recordarte que si no estás suscrito a este canal, hazlo para que no pierdas ninguno de los episodios que vamos subiendo cada semana, porque contienen información súper interesante para subir a tu alumnado al siguiente nivel. Y si quieres profundizar en los contenidos de los vídeos, tenemos una comunidad en WhatsApp donde compartiremos más vídeos explicativos exclusivos para aquellos que sois unos frikis de la educación como nosotros, los que estáis en el grupo. Podrás dejar tus comentarios o preguntas en los vídeos para que los podamos responder. Ahora sí, comencemos. En educación, igual que en internet, abundan los life hacks, o en nuestro caso, EduHacks. Eso que son trucos rápidos que prometen resultados inmediatos. El problema es que muchos son falsos. Se transmiten de docente en docente y generación en generación, como las canciones del patio del cole, pero no están respaldados por ninguna evidencia científica. Exacto, vamos a empezar fuerte. Antes he hecho un poco el teatrillo, justamente por eso. La pirámide del aprendizaje con porcentajes de retención no tiene ninguna evidencia científica. Es un gráfico popular que se ha usado durante décadas, pero no existen datos que respalden ese 5, 10 o 20% que comentaba, ni tampoco la idea de que enseñar a otros te dé un 90 o 95% de retención por sistema. Y todos los profes lo pensamos. Es decir, realmente todo eso se atribuyó a Edgar Dale, pero Dale no puso esos porcentajes, pero nos los creemos porque nos son útiles, ¿no? Entonces, Dale propuso el cono de la experiencia realmente para clasificar formatos de aprendizaje, desde el más abstracto al más concreto, desde ver una película hasta una experiencia directa, pero nunca afirmó que unos fueran mejores que otros, ni qué porcentajes concretos de aprendizaje nos prometían unos u otros formatos. La realidad es que los porcentajes llegaron décadas después. Investigadores como Laley y Miller en 2007 rastrearon su origen y descubrieron que los números aparecieron en una presentación de los años 60 de la empresa Mobil Oil. Sí, una petrolera. Un empleado incluyó esos porcentajes sin ninguna fuente y de allí se viralizaron hasta los manuales de formación docente. Y lo más curioso es que esos números siguen apareciendo en presentaciones de 2025, en vídeos de YouTube, en SlideShares. Es decir, que un mito de hace 60 años aún sobrevive porque los datos que nos puede dar, en este caso nuestra intuición, hacen que perdure. La pirámide nos encaja porque pensamos que si la actividad es más activa, recordamos más. El problema es que la cognición no funciona solo por el tipo de entrada, oír, hacer, ver, sino por la calidad del procesamiento. Evocar, explicar, organizar, inferir, generalizar. Eso es lo que hace que el aprendizaje dure y se transfiera.
Exacto, lo que realmente determina cuánto recordamos no es la forma en cómo recibimos la información, sino lo que hacemos después con ella. Las ciencias cognitivas ya nos llevan muchos años explicándolo, desde Ebbinghaus en 1885 hasta Roediger y Karpik en 2006, por ejemplo. Han demostrado que recordar depende más de evocar activamente la información que no de cómo entra esa información. Es lo que se llama efecto recuperación, retrieval practice. No basta con escuchar o leer, hay que obligar al cerebro a sacar la información de la memoria. Cada vez que lo hacemos, fortalecemos las conexiones neuronales. Esa es la verdadera actividad que debe hacer el alumnado, actividad mental. De ahí el nombre de metodologías activas, lo que pasa es que siempre lo habíamos entendido como que tenemos que hacer cosas. Exacto. Y la actividad era mental, no tanto física, que también es interesante. En resumen, para concluir este EduHack, podríamos decir que, en primer lugar, la pirámide pues, simplifica y promete certezas del 5, 10, 25%, pero que realmente no existen. Y en segundo lugar, lo que sí sabemos es que ciertas formas de trabajo mental, recuperar sin mirar, practicar con variaciones, explicar con ejemplos propios, conectando con tus conocimientos previos, sí favorece la retención y la transferencia, pero no por un porcentaje fijo, sino por el tipo de pensamiento que provocan. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que realmente funciona. Os daremos 3 trucos básicos. Venga, Mario, empieza por el primero. Venga, el primer truco que sí funciona es, como hemos dicho, evocar lo que sabes sin mirar los apuntes, en este caso, hacerlo al alumnado. En este caso se conoce como Active Recall y Spaced Repetition, de lo cual ya hemos hablado en episodios anteriores. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues enseñar a estudiar a nuestros alumnos a partir de sacar los conocimientos, de evocarlos y conectarlos con sus conocimientos previos en lugar de estar únicamente pues, subrayando o haciendo resúmenes. Que no digo que no nos mole el subrayado, ¿vale? Pero sí es cierto, y yo soy muy subrayador, ¿vale? Pero es cierto que también es un EduHack, es decir, no por más subrayar se aprende mejor. Si queréis... Iba a decir que tenéis que ver los libros de Mario, o sea, es una pasada, es que lo subraya todo y todo de colores. Bueno, subrayo las ideas principales en un color y las secundarias en otra y los ejemplos en otro. Solo utilizo tres colores. Lo tienes súper claro eso, porque además estás como súper ya relacionado una cosa con la otra, pero es que tenéis que verlo, parece, vamos, un arco iris. Es la forma de trabajar. Lo que pasa es que simplemente me ayuda luego a regresar, cuando luego regreso al libro, saber exactamente dónde estaban las ideas principales y las secundarias para no tener que estar releyendo otra vez. Correcto. ¿Vale? Que releer también es otra estrategia que tampoco funciona, pero que también la podemos explicar en cualquier otro episodio. Es decir, hay mucho para comentar sobre mitos educativos y realmente si os interesa alguno de ellos nos lo podéis dejar en los comentarios. Vamos a hacer una segunda propuesta que es, por ejemplo, el hacer tarjetas, lo que se llama exit tickets. Son tickets de salida, exacto. Puedes repartir pequeñas tarjetas que incluso a veces pueden tener las preguntas básicas, hechas, sí. Que serían las de qué hemos hecho hoy y qué hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Porque al final que queremos trabajar la metacognición. Correcto. Justamente eso ayudará a trabajar la metacognición, como comentaba Mario, que es una de las bases del aprendizaje. Es decir, al final es una evocación, que es lo que estábamos hablando con el truco número 1. Preguntarse a uno mismo si tienes las preguntas claras. Exactamente, al final es saber si tienes las cosas claras, como dice Laura. En tercer lugar, el tercer truco podría ser planificar un repaso espacial. Hemos hablado del Active Recall y ahora el Spaced Repetition. ¿En qué consiste? Pues en repasar las cosas o revisarlas pues al cabo de, por ejemplo, 48 horas, una semana, al cabo de 2 meses. ¿Por qué? Porque si sabemos que el cerebro necesita cierto número de horas o de días para consolidar los aprendizajes y no lo volvemos a ver hasta de aquí un año entero, evidentemente nuestro alumnado no se acordará. Y personalmente tenía la sensación de estar perdiendo mi tiempo y el de mis alumnos. Eso que decimos, incluso, por ejemplo, ¿por qué los niños aprenden Pokémon, ¿no? Como decíamos en el episodio anterior, pues quizá porque justamente en los episodios de Pokémon siempre hay el ¿quién es este Pokémon? Fijaos, ahí incluso salía, o sea, sería la unión entre esto, el Active Recall, el Spaced Repetition y las tarjetitas. Imaginaos, han hecho todo junto. Ellos sí que saben, ¿eh? Sí que saben. Y por eso saben todos los Pokémon, los niños. Y sí, todo eso que hemos comentado ahora sí está demostrado con evidencia científica, no por una petrolera, sino por décadas de investigación en psicología cognitiva. Y por eso lo aplicamos nosotros en nuestro caso cuando diseñamos materiales educativos para escuelas. Vale, vamos ahora con el EduHack número 2, el mito de los estilos de aprendizaje. Es decir, que adaptar tu clase al estilo visual, auditivo o kinestésico del alumno no mejora sus resultados. La versión más popular de todo esto es lo que se llama la hipótesis BAC, es decir, visual, auditivo y kinestésico.
Esta hipótesis lo que hace es clasificar a las personas en función de la manera que tengas de recepcionar esa información. La suposición es que si un alumno es predominantemente visual, aprenderá mejor si se le presenta el material por vía visual. Y parece lógico, es que tiene su sentido. Esta idea goza de una aceptación masiva, a pesar, como comentaba Mario, es que parece lógico, a pesar de investigaciones como la de Pachler y sus compañeros, que en 2008 analizaron más de 70 estudios sobre estilos de aprendizaje y concluyeron que no existe una evidencia de que enseñar adaptando el contenido a un estilo mejore el rendimiento. El problema es que llevamos décadas con todo esto y se han hecho multitudes de encuestas, las cuales indican que alrededor del 90% de los docentes y los estudiantes creen firmemente que aprenderán mejor si reciben la información en su estilo de aprendizaje preferente. Esta noción ha sido perpetuada a pesar de la ausencia de evidencias a través de libros, cursos, programas educativos. Yo incluso recuerdo, he preparado muchos opositores y decía gente que se los graba los temarios y se los estudia leyendo, escuchando, ¿no? Sí. Escuchando, porque dices que yo soy más auditivo. Yo también es verdad que siempre he dicho que soy muy visual, pero no tiene nada que ver la forma de aprender con la forma en que Muchas veces mi preferencia. Es un apoyo a todo ese aprendizaje. Por eso decimos que la idea es perfectamente plausible y comprensible, incluso atractiva, porque a los profes nos ofrece una aproximación educativa sencilla que parece beneficiosa, especialmente para aquellos alumnos con dificultades específicas, sobre todo el aprendizaje como la dislexia o el TDAH. En resumen, la investigación al respecto es inconsistente. Las revisiones exhaustivas y contrastadas sobre la hipótesis de los estilos de aprendizaje han sido catalogadas como escasas, cuestionables y a menudo inconsistentes, como comentaba. Una vez hemos explicado la teoría, vamos a ver qué es lo que de verdad funciona. Venga, sí. Siempre estamos poniendo palos en las ruedas, ahora vamos a quitarlos. Claro, está muy bien quejarse, pero hacemos algo, ¿verdad? Venga, va. Como primer consejo, os propondremos utilizar la codificación dual. Si utilizáis presentaciones en el aula, combinad imágenes con un máximo de 20 palabras. Y eso es importante, que no pongáis excesivas palabras en el texto, no solo porque el PowerPoint quede fatal con un montón de texto encima, sino por el hecho de que pensad que nuestro cerebro las interpreta como imágenes también. Al final son imágenes que se reproducen con nuestra vocecita en el cerebro, con lo cual las letras también son imágenes, ¿vale? Entonces sobrecargaríamos de la parte visual. Exacto. Después de ello, pedid a vuestro alumnado que dibuje lo esencial y lo explique en una única oración. Esto les ayudará a destilar la información y conectar las ideas con sus conocimientos previos. Si estáis en secundaria y no les queréis pedir dibujitos, lo que podemos hacer es que hagan esquemas o incluso algún dibujo que les ayude a recordar cuál es la conexión entre lo que estáis explicando, para que al final lo que queremos es que hagan una comprensión integrativa, es decir, que lo integren con sus conocimientos previos. Esta actividad generará la actividad neuronal necesaria para provocar conexiones entre los nuevos aprendizajes y lo que ya tenían en su memoria a largo plazo, que son sus conocimientos previos. Esta actividad, si se mantiene en el tiempo durante unos días, viendo los aprendizajes desde diferentes puntos de vista y haciendo que el alumnado, como decía antes, lo conecte con sus conocimientos previos, ¡voilà! Tenemos aprendizaje. ¡Pam! Y otra estrategia que podéis utilizar es la parada de 3 minutos, una estrategia de aprendizaje cooperativo que tiene muchas variantes. Yo lo he utilizado muchísimo. Exacto. Una de ellas es parar la explicación correspondiente que se esté realizando y pedirle a los alumnos que hagan un pequeño mapa conceptual en 3 minutos que les ayude a comprender lo que han entendido, o bien escribir 2 o 3 oraciones que lo expliquen y después intercambiárselo con un compañero y anotar las 3 ideas que confirmen o corroboren ideas del otro. Si os fijáis, al final estamos haciendo siempre lo mismo. Lo que hacemos es pedir al alumnado que evoque, conectando lo nuevo con sus conocimientos previos y por tanto haciendo un active recall, y si eso lo espaciamos en el tiempo y lo vamos repitiendo, pues aún genera más conexión. Genera mucho más conexiones, correcto. En resumen, ambos mitos, la pirámide y los estilos, comparten un fallo de origen. Creen que la clave del aprendizaje está en la entrada de la información, pero el aprendizaje ocurre en la salida, en la recuperación y en la aplicación. Correcto. O sea, realmente hay los 3 procesos que en algún otro vídeo lo hemos explicado. Está la entrada de información, el cómo se gestiona esa información y después la salida. Correcto. Al final, ¿qué pasa? Que cuando hacemos subrayados, esquemas, lo que estamos haciendo es mejorar la entrada, pero no la salida. Entonces tendríamos que dedicar un poquito más de tiempo a esa salida. Y eso explica por qué el repaso activo, el Spaced Repetition o el Testing Effects son los verdaderos eduhacks, simples, gratuitos y efectivos. Exacto, y en lugar de enseñar más, lo que deberíamos es enseñar menos cosas, pero con más profundidad. Esto ya lo decía John Hattie en 2009. La retroalimentación y la claridad de objetivos son 2 de los factores con mayor impacto en el aprendizaje.
incluso en la vida. Al final, todo se resume en tener claridad de lo que quieres e ir corroborando que vas por buen camino. Justo ayer fuimos a ver una charla del doctor Mario Alonso Puig. Correcto. Y justamente explicamos lo mismo, es tener claridad de hacia dónde quieres ir y cómo llegar hasta allí. Y apuntar ese GPS para allí. Exacto. Si te has quedado con ganas de más, recuerda que puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp de Antes de Clase para acceder a la versión extendida que hemos grabado con más información y más trucos para tu aula. En estos podrás dejarnos tus preguntas y comentarios y miraremos de irlos respondiendo a lo largo de la semana. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides suscribirte a este canal y a nuestro Instagram, @antesdeclase, porque cada semana traeremos episodios súper interesantes con nuevos trucos y consejos para ir con las pilas bien cargadas antes de clase. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Antes de clase todo puede pasar.